Muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más, ¿verdad? Que estamos por acá en Agricultura Sustentable. A partir de este momento empezamos a aprender un poquito sobre la naturaleza, sobre la tierra, sobre los diferentes suelos, ¿verdad? Que realmente por diferentes razones los hemos descuidado. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante como es la biodiversidad en las fincas, ¿verdad? Esa importancia de por qué, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Para eso se encuentra con nosotros don Fernando, que es ingeniero agrónomo, ¿verdad? Si no me equivoco por ahí, si no me corrige, perdón. Sí. Y doña Silvia, vamos a ver, por ahí ustedes saben, igualmente los que nos están viendo, que a veces lo que es la tecnología nos falla un poquito, ¿verdad? Doña Silvia se le fue por ahí la camarita. En cualquier momento vuelve con nosotros. Por ahí está. Claro, Okay. sí. Muchas gracias, sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros en ZTV. Recuerden que este es un programa que lo hemos estado haciendo gracias a un convenio con la Universidad Nacional, en el cual pues diferentes profesionales nos han estado ayudando a desarrollar el programa. Para iniciar el programa, vamos a ver tal vez por acá con doña Silvia un poquito de su apreciación general sobre qué es la biodiversidad. Bueno, muchas gracias primeramente por invitarnos a participar en el programa. La idea es llevar un poquito de información a los agricultores y agricultores de Zarcero. En este caso, la biodiversidad, como el término lo dice, es la diversidad de organismos y por tanto eso contempla lo que son fauna, ¿verdad? Y también la flora presente en un ecosistema y por tanto la interrelación que hay entre estos organismos y su ambiente. Ok, muchas gracias, doña Silvia. Don Fernando, igualmente por ahí, si nos puede aportar un poquito más a la definición de la biodiversidad. Sí, bueno, gracias a toda la teleaudiencia de Zarcero TV y para nosotros es un placer ayudar de alguna forma, compartir información para que ustedes estén un poquito más al tanto, ¿verdad? Sí, bueno, como decía Silvia, la biodiversidad no solamente debe entenderse como diversificación o sea, como la parte natural, ¿verdad? La parte de fauna un poco más grande, ¿verdad? Uno casi siempre cuando entiende diversidad es como la parte de conservación, ¿verdad? Pero cuando hablamos de diversidad en una finca, ¿verdad? Como las tantas que hay en Zarcero, pues podemos entender que es el conjunto de organismos vivos que pueden estar en una finca. Eso incluye los cultivos, incluye los insectos, los aves, los polinizadores, los que llamamos malezas, ¿verdad? Y en general es precisamente eso, ¿verdad? Se ha visto en muchísimas investigaciones que una finca, entre más diversa sea, es mucho más productiva y esa producción es más sostenible en el tiempo. Eso quiere decir que no es lo mismo tener un monocultivo, ¿verdad? Pues se entiende un monocultivo como el cultivo de una sola especie en un terreno grande, a tener una serie de cultivos en una misma área, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver que la diversidad también la podemos aumentar, no solamente con diversidad de cultivos, sino también con algunas prácticas muy sencillas que todos ustedes conocen, pero que se nos han ido como olvidando, dejando de lado, porque casi siempre a lo que le damos más importancia es a la producción en el momento, pero tenemos que ver que la producción hay que llevarla a ser sostenible, a hacer producción por mucho tiempo en el futuro. Así es, bueno, ahora usted mencionaba algo de las malezas, ¿verdad? Que muchas veces, bueno, hasta cierto tiempo, pues sí se pueden, hasta cierto, digamos, decir que son malas, ¿verdad? Para los cultivos, pero también de alguna manera sí tienen que existir en en las grandes fincas, en las parcelas, para ayudar a esa diversidad. Sí, así es, ¿verdad? Siempre se ha llamado a estas plantas que acompañan los cultivos, que nacen ahí sin que nadie las siembre, ¿verdad? Como malas hierbas o malezas, ¿verdad? Pero es una palabra que conlleva ahí algo maléfico, ¿verdad? De hecho, maleza, ¿verdad? Algo malo. Pero nos hemos dado cuenta
que muchas características de estas plantas que podemos llamar arbences, ¿verdad? Que otra gente llama buenesas también, pues son características deseables y características buenas, ¿verdad? Ya sabemos que en algún momento nos pueden causar alguna competencia con el cultivo, que pueden ser hospederas de plagas también, y que por eso es que buscamos muchas formas de controlarlas, ¿verdad? Pero también tienen aspectos muy positivos, ¿verdad? Entonces voy a mencionar algunos aspectos positivos que ayudan a la diversidad del sistema de producción o de la finca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las malezas cuando crecen, igualmente, como vemos aquí en la foto, ahora van a producir raíces. Esas raíces van a estar amarrando el suelo, van a estar creando espacios, ¿verdad? Al crecer una raíz va generando espacios en el suelo, y una vez que esa raíz se muera o deje de estar por ahí, ese espacio va a quedar en el suelo. Entonces eso es importante para airear el suelo, para no dejar que el suelo se nos compacte, para que el agua pueda escurrir mejor dentro del suelo, ¿verdad? Entonces, además de muchos factores que a veces se los puse, aportan materia orgánica, ¿verdad? Esas raíces son materia orgánica que van a pasar al suelo. Hay que alimentar microorganismos que son benéficos, ¿verdad? Toda una serie de bacterias y de hongos que degradan materia orgánica y que hacen que muchos alimentos estén disponibles para las raíces del cultivo, ¿verdad? Entonces, eh, podríamos decir que muchas malezas también nos ayudan cuando uno fertiliza, a que el fertilizante no se lo lleve el agua, ¿verdad? Cuando llueve, sino que la maleza puede absorber cierta parte y esta luego cuando muere se incorpora al suelo, entonces podemos decir que es un fertilizante de lenta liberación, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de ver las malezas, no tan malezas, sino buenesas, ¿verdad? En ese aspecto. Y esa es una forma de aumentar diversidad, ¿verdad? Nosotros podríamos, ahora vamos a hablar un poquito más bueno, cómo aumentar diversidad con respecto a las malezas. Así es, bueno, exacto. Yo pienso que si se maneja bien, ¿verdad? Correctamente ese tipo de malezas, hasta cierto punto, de verdad, como estamos hablando, es muy beneficioso para las fincas. Para seguir por acá, porque ya hablamos un poquito de qué es esa diversificación en una finca o en una parcela, por ahí don Fernando lo explicó un poco. Tal vez por ahorita doña Silvia, justamente cómo se plantea, ¿verdad? Esa diversificación, ¿verdad? En una finca o en una parcela, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar un poquito más de cómo lo plantea, ¿verdad? Bueno, continuando con lo que mencionaba Fernando, con el asunto de las mal llamadas malezas o conocidas ahorita como arbences, se plantea también como el uso de coberturas vivas. Generalmente plantas que son de porte pequeño o rastrero, que van a cubrir el suelo y van a evitar que haya erosión por el agua, especialmente, y también por medio del viento, que puede arrastrar el suelo en grandes cantidades. Y como sabemos, el suelo es un organismo vivo y es la base de la agricultura, ¿verdad? También podemos plantearla desde un punto de vista de cercas vivas. Por ejemplo, en Zarcero he visto como cerca viva lo que es una planta de tipo oleaginoso. No sé, Fernando, si recuerda el nombre. Bueno, es un arbusto, ¿verdad? Uh-huh. Y esa planta lo que hace es contribuir a que el viento no atraviese los campos de cultivo, pero también es muy importante porque cuando se hacen aplicaciones de plaguicidas, evita el arrastre de estos por medio del viento, ¿verdad? También es bueno que como cercas vivas o se cultiven lo que son los llamados setos, que son arbustos, incluso árboles que pueden ser de interés económico, que se pongan en hileras como límites de fincas o parcelas. Por ejemplo,
cosa que me ha llamado la atención en Zarcero es no, que nos haya plantado, por ejemplo, higueras de aguacate, que se puede dar bien en la zona, que es de altura, ¿verdad? Y contribuye con esta función, entre otras cosas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Definitivamente esas cercas vivas, bueno, tanto hoy como en los programas, bueno, el programa de la semana pasada también se estuvo mencionando un poquito que y igualmente yo creo que el anterior, porque ya se ha recalcado la importancia de estas cercas vivas para los cultivos y al final hasta para la economía del mismo agricultor, ¿verdad? Todas estas cercas van a hacer que los cultivos pues estén mejor, quitando tal vez pues el clima tan terrible que hemos tenido en estos días por las diferentes tormentas y demás, ¿verdad? Pero bajo un clima normal de aquí de la zona, las cercas vivas van a hacer la diferencia en muchísimas cosas, ¿verdad? En que los cultivos estén bien, se vean dañados por mucho viento, mucha lluvia, ¿verdad? Yo pienso que sí, quitando pues estas circunstancias anormales de que hemos tenido lastimosamente, que pienso que ha impactado muchísimo a los agricultores, ¿verdad? Pero sí, entonces esas cercas vivas son completamente necesarias, ojalá en toda finca, para crear esa diversidad y protección a los suelos, ¿verdad? Justamente hablando de suelos, ¿verdad? ¿Cómo diversificar específicamente los suelos? Por ahí, don Fernando. Sí, bueno, como dice Carolina, es muy importante entre otras cosas, las cercas vivas, los setos, porque eso me viene a diversificar la finca, perdón. Y ahora ustedes tal vez con estos climas, ¿verdad? Si hay mucho viento, si hay mucha agua, ustedes tal vez pueden ver en otras fincas donde las malezas, ¿verdad? Pueden ser una parte importante para proteger a los mismos cultivos. Y ni qué decir de las cercas vivas, ¿verdad? Yo les voy a presentar aquí unas fotografías ¿verdad? Son de Zarcero, específicamente esa es una fotografía ya en Zarcero, perdón, donde vemos un monocultivo, ¿verdad? Muy extensivo, ¿verdad? Donde ahí solamente hay una especie, ¿verdad? Creo que es repollo, algo así, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que aquí falta algo, ¿verdad? Aquí, digamos, un organismo plaga viene y hace fiesta porque hay toda la comida para él disponible. Entonces, se me pueden, Sí. se me puede provocar un problema. Sí, y la pérdida de los productos en general en ese lugar puede haber Sí, una pérdida. ahí hay pérdida, sí, de pérdida de suelo, hay mucha erosión, ¿verdad? No hay diversidad, etcétera. Entonces, en cambio, vean la siguiente fotografía. Ahí, por ahí, Es algo totalmente diferente, ¿verdad? ahí está Sobre todo cargando. esta de abajo, ¿verdad? Entonces ven que hay una finca que tiene cercas vivas, incluso hasta recortadas, ¿verdad? Pero podrían ser también árboles un poco más altos para usarlos como cortavientos o rompevientos. Pero también esas cercas vivas, ¿verdad? Que como en este caso pueden ser acá, de esos arbustos que tienen flores, ¿verdad? Esas cercas pueden servir de refugio también para aves que en un momento pueden servir de controladoras de ciertas plagas, ¿verdad? Ustedes saben que muchos pájaros van y comen gusanos, ¿verdad? Cazadores o espodópteras o larvas de polillas, ¿verdad? Eso es importante. Importante, esa es una forma de mantener diversidad. Y ven, la foto esta aquí, ¿verdad? Ven ustedes que este señor pues mantiene dentro del camino cierta cantidad de zacate o como cobertura. Eso es también muy importante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cuando tira herbicida le riega hasta en los caminos, entonces ya el camino se empieza a hacer muy charcoso, empieza a hacerse más hueco, más erosión, ¿verdad? Entonces es muy importante esas pequeñitas cosas, ¿verdad? Como este productor que dejó aquí una cerca de esta planta e incluso no aplica herbicida en los bordes de las calles, que eso es también importante para mantener ciertas poblaciones de insectos benéficos, de polinizadores muy importantes, ¿verdad? Entonces, la idea de eso es que ojalá que todos los campos de zarceros se vieran como eso, ¿verdad?
con varios cultivos a la vez, con cercas vivas, con plantas que producen flores, néctar, atrayentes de arañas, de insectos benéficos, de aves, etc. Y doña Silvia, hablando específicamente tal vez de la importancia de los microorganismos en el suelo, ¿cuáles podemos mencionar de que son importantes que se encuentren presentes en los suelos, aunque obviamente esté con diferentes cultivos, ¿verdad? En el suelo, como mencioné anteriormente, hay muchos microorganismos que son de beneficio para los cultivos. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un suelo, un puño de suelo y vemos, por ejemplo, lombrices, eso es una muy buena señal, ¿verdad? De que hay un suelo saludable y que hay un uso disminuido de plaguicidas, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos no solo lombrices, sino que tenemos hongos, que son de gran importancia. Por ejemplo, en los suelos siempre se ha visto que el uso de cultivos como las leguminosas o fabáceas, que a estas corresponden los frijoles y las arvejas, tienen una capacidad muy importante para el suelo, porque ellas forman nódulos en las raíces que proporcionan la incorporación del nitrógeno atmosférico, lo incorporan al suelo a través de unas bacterias, ¿verdad? Y de ahí la importancia de tener este tipo de cultivos asociados con otras hortalizas, por ejemplo, ¿verdad? Es de gran ayuda y contribuye, por tanto, a la nutrición del suelo. El suelo es un organismo vivo, como dijo Silvia al inicio. El suelo no es solamente la parte que sostiene la planta, es un organismo vivo porque hay bacterias buenas, hay hongos buenos, hay nematodos buenos, insectos, hay una serie de interrelaciones entre la planta y los organismos, micorrizas, tricodermas, que al final son los que mantienen una diversidad en el suelo y le proporcionan todos los alimentos a la planta, ¿verdad? Los alimentos que la planta necesita no solamente se los podemos dar por un fertilizante de fórmula completa. Esos son nutrientes muy solubles, muy fácilmente aplicables, pero que no duran en el tiempo, ¿verdad? Entonces, un suelo rico con materia orgánica, con lombrices, con un pH adecuado, es un suelo sostenible que va a proporcionar a la planta unas condiciones ambientales, o sea, unas condiciones, y la gente lo ve, en un suelo enriquecido con materia orgánica, con carbón, con un buen pH, la planta se ve más robusta, más sana y más fuerte ante las enfermedades. Entonces, por eso queremos que los productores sepan que el suelo debe ser su primordial forma de producir alimentos. Ok, y ya igualmente, bueno, hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Pero para ampliar un poquito más acerca de cuáles son esos beneficios, ¿verdad? Sobre esa diversificación, ¿verdad? ¿Qué nos va a traer, bueno, el tener nuestras fincas, nuestras parcelas, ¿verdad? Bien diversificadas. Por ahí, tal vez, doña Silvia. Hay muchos beneficios. Por ejemplo, tenemos que hay un incremento en el rendimiento de los cultivos, ¿verdad? Al tener mucha diversificación, especialmente en condiciones muy particulares que hay ahora con el asunto del cambio climático, que no sabemos si va a llover mucho, si va más bien a haber sequía. Entonces el agricultor se enfrenta a dilemas económicos también. En cambio, cuando, por ejemplo, el agricultor tiene varios cultivos asociados dentro de un mismo terreno, hay un mayor aporte de producción y esto tiende a compensar las pérdidas que podría tener en caso de un eventual, por ejemplo, una eventual sequía o
o que haya mucha lluvia, ¿verdad? También es importante acá que cuando se hacen las asociaciones de cultivos, hay plantas que tienen diferentes necesidades nutricionales, entonces eso permite que el suelo no se agote rápidamente, ¿verdad? De igual manera, no solamente los cultivos como tal contribuyen en esa diversificación, como Fernando lo ha mencionado, las plantas arbences, es muy importante tener en los bordes de la finca plantas silvestres que van a ser refugio de insectos beneficiosos y también van a proveer de alimento a estos insectos, o no solamente insectos, ¿verdad?, sino polinizadores como tal. Ok, sí, ahí estamos viendo realmente una foto bien bonita, ¿verdad? De una finca. También es de aquí de Zarcero, don Fernando. Sí, sí, es una finca de Zarcero, ¿verdad? Es una finca muy ejemplar de Zarcero, tal vez ustedes adivinan, ¿verdad? Es una finca orgánica, pero vean la importancia de que la diversificación no solamente es necesariamente con los cultivos, ¿verdad? Aunque es muy buena también, entre más tengamos diversidad mejor, pero vean ustedes este borde, ¿verdad? Eso es un borde que simplemente se dejó crecer plantas ahí, malas hierbas, ¿verdad? O plantas arbences que están en cierta forma descansando el terreno, ¿verdad? Recuerden que nuestros abuelos hablaban de eso, de descansar un terreno que era mucho mejor, más productivo después. Ahora tal vez por la presión tan grande que hay en la tierra, no nos es posible tanto descansar un terreno, pero sí podemos hacerlo por pedacitos. Y esta es una muy buena práctica. Hay imagínense esa cantidad de materia orgánica que está produciendo, que luego va a ir a reciclarse en el suelo, ¿verdad? Y especialmente si mantenemos cierta refugio, ¿verdad?, para insectos benéficos o para polinizadores, que tal vez ahora Silvia les va a hablar un poco, pero yo voy a introducir el tema de los polinizadores porque tienen mucho que ver con las arbences. Aquí yo les puse 3 ejemplos también, fotos tomadas en Zarcero recientemente, ¿verdad?, que son ejemplos de plantas que toda la vida hemos llamado malezas o coberturas también, pero que son alimento de un organismo tan importante como la abeja melífera. Y ojo, no solamente es para esta especie, sino también atrae otro tipo de polinizadores, insectos benéficos, ¿verdad? Insectos que nos ayudan a controlar plagas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la brasica, ¿verdad? O navillo, que le llaman allá en esta zona, que muchas veces la hemos visto como un estorbo, como una maleza, pero no sabemos que puede ser fuente de polen. Y ¿verdad? Vean aquí una abeja colectando polen de navillo, lo ven que es un poquito amarillo claro, y aquí en cambio tenemos un amarillo más anaranjado, ¿verdad?, que es el polen del moriseco, ¿verdad?, esta planta que también siempre la hemos visto como una maleza, pero tal vez no conocíamos que es importantísimo para este tipo de insectos. Y aquí tenemos otra, el trébol blanco, que además de que es una planta de cobertura, que nos puede ayudar a fijar nitrógeno del suelo, ¿verdad? Ya no tenemos que comprar tanto nitrógeno como urea o nitrato de amonio, sino que esta planta nos ayuda a enriquecer el suelo con nitrógeno, pero también es fuente de néctar para este tipo para abejas, ¿verdad? Entonces, las abejas no solo nos benefician porque producen miel, sino que van a fertilizar, o sea, a polinizar muchos cultivos importantes, ¿verdad? Se habla que un 60% de los cultivos necesitan de polinizadores. Por ejemplo, el tomate, ¿verdad? El tomate es una planta que requiere que las abejas polinicen para que hayan tomates más abundantes y más grandes. Y muchos de los tomateros de este país ya están teniendo que comprar colmenas para incluirlas dentro de su tomatal porque por el exceso uso de insecticidas, ya estos insectos cada día son más raros
y están desapareciendo de nuestros campos. Qué interesante eso, de verdad, que tengan que comprar colmenas, sí. Bueno, y esto para que sus productos realmente pues estén bien, ¿verdad? Y funcionen. Qué interesante, porque sí, justamente esa era la... Yo he visto productores, bueno, no tanto de Zarcero, pero sí de la zona de Los Santos, que incluso importan las colmenas de estos abejitas que nosotros conocemos como chiquizás. Las importan desde Holanda, vienen unas cajitas ahí que las colocan dentro del tomatal, y las abejas lo que hacen es ir a buscar su alimento y así polinizan el tomate. Sí, claro. De verdad que es muy interesante eso que nos está mencionando, porque por ahí vamos justamente a la segunda, a la siguiente pregunta, perdón, de justamente esa importancia, ¿verdad?, de esos insectos benéficos, ¿verdad?, conocidos como lo decía muy bien don Fernando, como los polinizadores, ¿verdad? Igualmente por ahí doña Silvia tal vez nos pueda ampliar un poquito más. Bueno, ya Fernando se adelantó un poquitito con el tema de polinizadores. Aquí la importancia de los polinizadores, únicamente como para referencia general, no los tenemos que ubicar directamente hacia las abejas. Bueno, lo estamos viendo desde un punto de vista agrícola, entonces inmediatamente decimos abejas, pero existen otros organismos que constituyen verdaderos polinizadores, como por ejemplo las aves, en este caso el colibrí, ¿verdad? Muy importante, también los murciélagos, hay también moscas que participan en la polinización de las flores. En cuanto a lo que es propiamente la importancia de los polinizadores, en el caso de insectos, en donde la abeja es la más importante a nivel mundial, hay alrededor de 20.000 especies de abejas en el mundo, y dentro de ellas lo voy a enfocar a lo que son las abejas nativas sin aguijón o abejas silvestres, y las abejas apimelíferas, que son las de mayor uso. En este caso son organismos súper importantes, porque por coevolución a través de muchos millones de años, ellos van evolucionando junto con la flor para poder hacer el servicio a la abeja de polinizar, y la flor facilitar a la abeja el néctar y el polen con el cual la colmena se va a alimentar, ¿verdad? En este caso, las abejas melíferas proporcionan la polinización. Desde el punto de vista de qué es polinización, es simplemente el transporte de los granos de polen que estaban en la antera hacia el estigma de la flor. Entonces, esa polinización, las abejas, al estar forrajeando o buscando el néctar y el polen de flor en flor, van transportando esos granos de polen de una flor a otra. Y ellas cuentan con una característica muy importante, de que sus cuerpos están recubiertos por unos pelos plumosos. Entonces, eso hace que los granos de polen se adhieran a su cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando se posan en una flor, dejan ahí adheridos algunos granos de polen, que son muy importantes para la polinización y eventual fertilización que va a formar el fruto, ¿verdad? Yo creo que para muchos que no somos expertos en esta materia, tal vez puede sonar cómico, pero yo creo que de alguna manera sí lo llevaron muy bien a la pantalla, en este caso en el cine. Hay una película por ahí animada que se llama Bee, ¿verdad?, de abejas, y realmente pues los que no lo han visto, yo creo que de alguna manera pues sentarse un ratito con los sobrinos, con los hijos, con los hermanos, ¿verdad?, vale la pena, porque creo que sí se lleva muy bien ese mensaje del cuidado y la importancia de las abejas, ¿verdad? Porque yo creo que más de una vez vemos una abeja y depende de mátela, ¿verdad? Sí. Y oye, aléjese, y si de verdad, si puede, mátela. Y la importancia que tienen en general para los cultivos, para todo, es muchísima, y tal vez por ahí, de verdad, aunque sea pues una película animada, el mensaje yo creo que está muy bien por ahí, porque
como doña Silvia muy bien lo explicaba, ¿verdad? Pues de verdad la importancia y todo lo que la abejita tiene, ¿verdad? Para hacer mágicamente al final todo el proceso grande de la polinización es demasiado importante, ¿verdad? Sí, y Pero es como usted... Perdón, es importante recalcar ese tema de la polinización porque a nosotros inmediatamente cuando nos dicen abejas pensamos únicamente en la miel y el polen o los productos de la colmena, pero no pensamos propiamente en la función de polinización. Incluso en muchos temas donde se ve la importancia económica, no se resalta exactamente ese trabajo o aporte o servicio al ecosistema que brindan las abejas, ¿verdad? Entonces, en los campos de cultivo es súper importante tener en cuenta que sin polinizadores como las abejas no va a haber producción de muchos cultivos, en este caso hortalizas, ¿verdad? Entonces de aquí nace la necesidad de hacer un menor uso de plaguicidas, especialmente los insecticidas. Ok, sí, porque eso es muy importante. ¿Qué hacemos para que se acerquen más, verdad? Como primer lugar, no aplicar ese tipo de productos que justamente van a hacer que se alejen, ¿verdad? Como los plaguicidas que justamente yo creo que se utilizan muchísimo y hasta en exceso, ¿verdad? Y ahí estábamos hablando un poquito, doña Silvia mencionó que para las abejas también los colibríes y otros tipos de animales también son polinizadores muy importantes, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, también por eso es que debemos de mantener la finca lo más diverso posible. Entonces, podemos tener cercas vivas, ¿verdad? O los bordes de los cultivos, bueno, con plantas que produzcan flores, los bordes de los caminos, ciertos árboles, ¿verdad? Que me vayan a cubrir el viento, a mejorar incluso el ornato, ¿verdad? Es muy bonito ver los bordes de los caminos con plantas con flores y no quemados con herbicida. Entonces, eso es importante que los productores se den cuenta que no es necesario estar aplicando tanto herbicida en todo lado, ¿verdad? Si nosotros dejamos ciertas plantas, vamos a enriquecer nuestra finca, vamos a usar menos dinero en comprar insecticidas o plaguicidas porque esta diversidad nos ayuda a equilibrar toda la parte de enfermedades y de plagas que podemos estar expuestos en una finca, ¿verdad? Yo sé que no es fácil y no es del día para la noche, ¿verdad? Porque, porque no es algo tan rápido que nos va a provocar un resultado así ipso-facto, ¿verdad? Yo he visto productores y enzarzero que ellos protegen, por ejemplo, los panales de avispas, pues, no los destruyen, más bien los dejan por ahí y un productor allá me dice, vea, este es mi controlador de polillas de la papa y de insectos tipo pulgones o cortadores, porque las avispas, muchas se alimentan de estas larvitas, entonces imagínense, un avispero a la par del cultivo, pues vamos a tener muchos peones gratis, como me decía él. A estos peones yo no les tengo que pagar aguinaldo ni ocupas de vacaciones, no, todo el día me están ayudando ahí a controlar plagas. Entonces, unos controlan una plaga, el suelo rico es atrayente también para otro tipo de insectos benéficos, otros organismos benéficos como las lombrices. Hay nematos que son benéficos, que se comen a otros nematos, ¿verdad? Entonces no es solamente aplicar nematicida porque quiero que el suelo esté bien limpio, ¿no? Más bien la ciencia ahora del suelo va hacia otro lado, a ir mejorando el suelo con materia orgánica para los microorganismos, con buena aireación para los microorganismos, con buena infiltración de suelo de agua, para que ese suelo no se pierda. Entonces, así tener, el tesoro del productor debe de verlo en el suelo. ¿Y cómo le ayudamos al suelo?
con toda esta parte de diversidad que hemos hablado, ¿verdad? No solo de los cultivos, ojalá que el productor pudiera sembrar cultivos mixtos, que sí lo hemos visto que alguna gente en Zarcero lo hace, que por ejemplo siembra un cultivo como papa, ¿verdad? Y mientras está más pequeñito, pues le pone unas hileras ahí de curanto. O también yo lo he visto mucho en los que tienen invernaderos, que por ejemplo tienen chile o tienen lechugas y en los bordes siembran plantas con flores repelentes, también plantas aromáticas, ¿verdad? No sé, tipo culantro, tipo romero, otros ornamentales o medicinales, para ayudar a repeler plagas, pero también atraer polinizadores, porque si un tomatal es difícil que se polinice estando afuera, estando dentro de un invernadero todavía es mucho más difícil. Entonces ahí sí hay que traer abejas y otros polinizadores para que hagan el trabajo. Qué bonito, de verdad, que se pudiera aplicar ese tipo de prácticas, ¿verdad? En todas las fincas, porque al final los más beneficiados definitivamente van a ser tanto los mismos productores, ¿verdad? Los mismos agricultores. Sí, por ahí una de las últimas preguntas era justamente de cuáles son las abejas que están presentes aquí en Zarcero, ¿verdad? Igual ahí don Fernando antes lo habló un poquito, porque de verdad, y el dato que nos dio doña Silvia a mí me asombra, porque uno podría decir, abeja, listo, todas son iguales, y depende si mátela, ¿verdad? Pero la cantidad de abejas es increíble. Y aquí en Zarcero, como cuántos tipos hay. Ya les voy a pasar una diapositiva. Déjenme ver. No, ¿están viéndola? ¿La diapositiva? No, está pequeñita. De momento está pequeñita. Se ve como todas las imágenes que están por ahí. Pero grande todavía no la veo. No se detalla. ¿Ahora sí? Porque no, todavía no. Yo no la veo del todo. No. Déjenme ver si la puedo proyectar. Porque definitivamente la importancia de estos insectos es sumamente buena. No, todavía no. Ábrala y le ponen grande, ¿sí? No, está en grande. Ya sí, el tamaño. Baja la pestaña, tal vez la pestaña ahí de donde se está viendo. Solamente que se vea la fotografía y baja las demás. Ahí de verdad muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, porque juntos hemos ido aprendiendo a lo largo de verdad de ya bastantes semanas. Yo ya casi que estamos llegando a las 10 semanas del programa de Agricultura Sustentable, donde hemos ido aprendiendo poco a poco diferentes. Por ahí está cargando. No cargó. No cargó, doña Silvia. Vamos a ver acá si lo puedo jalar. Sí, como iba diciendo, hemos aprendido diferentes prácticas sumamente importantes y necesarias, ¿verdad? Para el cuidado del suelo, de los suelos, que al final, pues de verdad esos suelos son los que nos van a dar las riquezas de los cultivos, de los productos saludables y bonitos, ¿verdad? Ojalá sin ninguna plaga ni demás, ¿verdad? ¿Me dicen si al final lo jalé? No. No se ve. Ay. Ahí se ve como el escritorio. Ajá. Ahí nos vemos ya nuevamente nosotros por acá en la llamadita. Pero sí, no importa. Tal vez igual podemos ir comentando un poquito de la cantidad de abejas que hay por acá en la zona de Zarcero. Bueno, es que me da pena de que no esté visualizando la presentación. Ahí. Bueno, gracias. Este es un recuento de las abejas que hasta ahorita tiene el INVIO como encontradas en la zona de Zarcero. Como ustedes pueden ver, son 6 especies. 3 de ellas corresponden al género Bombus, conocidas como abejorros. El Bombus epifiatus, que es nativo de Costa Rica, también el Bombus melaleucus y el Bombus culatus. La característica de estos especímenes se encontraron a 1900 y 2000 metros sobre el nivel del mar
específicamente en la zona de Palmira. Los bombos son muy importantes, especialmente en lo que es la polinización de tomate y chile, como lo mencionó Fernando, porque estas plantas presentan una característica particular de que sus granos de polen tienen como una sustancia pegajosa. Entonces, al ser estas abejas más corpulentas, hacen una forma de vibración que hacen que el grano de polen se retire de la antera. Y tenemos otras 3 clases de abejas que son silvestres o son las famosas abejas sin aguijón. Tenemos el soncuano negro, tenemos también el atarrao arragre y el enredapelos o atarrá de suelo. Como pueden ver, entre Trigona corvina y Partamona oryzabaensis, la diferencia es de que sus nidos, uno está expuesto en una rama y el otro está en el suelo. Los hábitos de nidificación de las abejas varían mucho y por eso la importancia también de cuidar el suelo, porque muchos de ellos hacen sus nidos en excavaciones dentro del suelo. Y como pueden ver acá en el Trigona corvina y en el Escapiotrigona utilizan árboles para establecer sus nidos. Bueno, de verdad que interesante, de verdad, o sea, es muy bonito, ¿verdad?, conocer la cantidad de abejas que existen, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, hoy el tiempo más que nunca se nos ha ido, pero volando, ¿verdad? Ya llegamos, mejor dicho, a los 45 minutos del programa y ya estamos terminando por el día de hoy. Lo más importante es que yo creo que, ¿verdad?, ya para finalizar, don Fernando nuevamente nos menciona, igual para despedirnos, recapitulando los beneficios de la diversificación en las fincas. Por ahí, don Fernando. Sí, bueno, yo diría que los beneficios son muchísimos, ¿verdad? Lastimosamente no se van a ver muy rápido, pero sí de una forma sostenible, ¿verdad? Van a ser muy fuertes y van a verse en aumentos ahí poquitos de productividad a través de los años, ¿verdad? Pero sí es necesario que nosotros diversifiquemos todo, las prácticas agrícolas, que diversifiquemos nuestro suelo, diversifiquemos nuestros cultivos, todo lo que se relaciona con la finca, que sea entre más diverso, mejor. Perfecto. Doña Silvia, muchas gracias igualmente por habernos muchas acompañado. Gracias a ustedes. Y explicarnos tanta, ¿verdad?, la importancia de estos insectos polinizadores. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Agricultura Sustentable.